Gracias, buenas tardes, buenas noches. Em, bueno, un poco lo que me había explicado Isabel era en esta sesión compartir pues mis estrategias de investigación al momento de abordarme al cuerpo históricamente y también un poco pensar cómo lo construimos como objeto de estudio desde la historia. Entonces preparé para el día de hoy algunas notas pues que me permitan o que permitan ver también pues cómo hacer frente a estos retos. Entonces, bueno, primero pues quería agradecer mucho la invitación, porque creo que esta reflexión en torno a las estrategias de investigación pues es muy rica y muy fecunda, porque precisamente pues nos pone sobre la palestra y nos hace cuestionarnos pues lo que hacemos cuando investigamos, cuando pensamos el cuerpo y en mi caso también cuando hacemos historia. Entonces, el día de hoy lo que me interesa pues hablar con ustedes es esta cuestión de las estrategias de investigación, que en ocasiones también yo parafraseo con un rótulo que me parece más elegante, que es el de pensar históricamente el cuerpo. Y bueno, ¿por qué detenernos en esta cuestión? Además de lo evidente, me parece que este tipo de espacios reflexivos, como comentaba, eh, este tipo de espacios donde nos invita a pensar cómo trabajamos el cuerpo y no solo qué decimos del cuerpo, pues crea puntos e intersecciones que permiten precisamente hacer del cuerpo, valga la redundancia, y las corporalidades, pues un verdadero punto de encuentro interdisciplinario de aquellos que nos interesamos por este tema y creo que también quizá nos permite hacer pues investigaciones más problemáticas. Sé que pues el día de hoy y quizá en este video pues muchos de ustedes no son propiamente historiadores, sino que pues provienen de otras disciplinas. Entonces, a modo de paréntesis, me gustaría un poco detenerme antes de entrar y de empezar a pensar pues estas estrategias de investigación y cómo construir al cuerpo como objeto de estudio desde la disciplina histórica. Me gustaría un poco reflexionar en torno a mi gesto, es decir, qué es lo que yo estoy entendiendo y pensando históricamente. Y aquí esta pregunta la hago resonar con algo que dice un filósofo e historiador de la ciencia que se llama Ian Hacking. Él tiene un libro que me gusta mucho que se llama Historical Ontology, y ahí él intenta pensar un poco en lo que él denomina como estilos de razonamiento. Y esta palabra estilo admite como múltiples significados dentro de los estudios filosóficos, sociológicos y científicos. Hacking un poco lo que intenta hacer con esta palabra de estilos de razonamiento es subrayar, valga la redundancia, pues el pensamiento disciplinar. Es decir, él lo que dice es que cada disciplina, o más bien desde una disciplina, lo que se hace es razonar, es decir, disciplinarmente lo que hacemos nosotros siempre es razonar en grupo. Y él dice que este razonamiento, pues precisamente como es algo que se lleva a cabo en público y que implica una acción, pues es importante siempre pensar qué es lo que estamos haciendo cuando estamos razonando o pensando desde una disciplina. Para él, el razonamiento es una suerte de interacción entre pensamiento y acción. Por eso, en el caso de su libro, a esta cuestión, pues la llama estilos científicos de pensar y hacer o estilos de pensamiento y acción científicos. Y bueno, yo me parece importante, como les digo, hacer este pequeño paréntesis, porque creo que hay, o sea, pensando un poco qué es lo que hacemos disciplinarmente, pues podemos hacer énfasis en dos elementos importantes al momento de construir conocimiento o al momento de estar haciendo ciencia. Por un lado, nos permite subrayar o pensar cómo los descubrimientos o afirmaciones que hacemos pues siempre son importantes en tanto que nos permiten pensar o ver cómo estamos descubriendo o por qué estamos afirmando lo que sostenemos. Es decir, desde la óptica de Hacking, y aquí yo entraría o estaría de acuerdo con lo que está diciendo, es más importante el cómo hacemos las cosas que el que. Entonces, esta reflexión por lo que hacemos disciplinarmente, en mi caso, por lo que es pensar y leer históricamente, pues sirve para subrayar el modo de construir conocimiento y en el caso, para el caso de la sesión del día de hoy, el modo de construir un objeto de investigación y un argumento. Entonces, desde mi punto de vista, y insisto, esto lo subrayo porque quizá permite más adelante entender
algunas de las estrategias de investigación o los modos en los que se construye el objeto cuerpo, que es el que vamos a estar reflexionando el día de hoy. Y pues eso también permite que posteriormente se abra a lo mejor el diálogo, ¿no? Porque pues probablemente muchos de ustedes tienen otra manera a lo mejor de aproximarse al cuerpo. Entonces, como comentaba, para mí leer y pensar históricamente implica siempre evitar el razonamiento teleológico, el cual consiste en pensar en clave teleológica, valga la redundancia, o finalista. Es decir, para los historiadores, las historiadoras, es muy importante evitar ver el presente como el destino natural del pasado y el pasado como una suerte de germen unívoco del presente. Y por otro lado, leer y pensar históricamente, pues tiene que ver, en el caso, digamos, del día de hoy, con adoptar un gesto de extrañamiento o sorpresa, es decir, desde la historia importa mucho interrogarnos por la singularidad detonante, la rareza y la emergencia de un acontecimiento. Es decir, por lo que también nosotros solemos llamar como condiciones de posibilidad. Entonces, desde la disciplina histórica, importa mucho que las investigaciones se guíen por la pregunta, ¿cómo es posible que determinadas sociedades, determinados individuos o determinados contextos hayan llegado a pensar así? Hoy en día mucho del compromiso ético del historiador pues se juega en esa voluntad de pensar las cosas de manera histórica. Y como les comentaba, pensar históricamente tiene que ver con pensar de otro modo, ¿no? En ese sentido, también el gesto histórico tiene que ver hoy en día con pensar los límites de lo pensable. ¿A qué me refiero con esto? Aquí parafraseo a un historiador mexicano, Alfonso Mendiola, quien subraya que la historia, al proponerse como objeto de estudio al pasado, se ve obligado a estudiarlo desde aquello que para su sociedad tiene sentido. Y este plexo de sentido, dice Alfonso Mendiola, nos habla de un campo de fuerzas en el cual se encuentran inmersas las prácticas sociales en su conjunto, es decir, al descubrir los aspectos del pasado que a una sociedad se le presentan como los límites de lo pensable, lo que se mostraría, lo que surgiría es precisamente los sinsentidos del presente o de la propia sociedad en la que está inmerso el historiador. Entonces, con esto un poco lo que me interesa subrayar es cómo la historia o cómo aproximarnos a las cosas de manera histórica, pues muchas veces tiene que ver con pensar los sinsentidos. Y esto me parece importante subrayarlo para el caso del cuerpo como objeto de conocimiento, precisamente porque hoy en día, pues nosotros muchas veces no cuestionamos el cuerpo como una realidad, ¿no? Quizá desde las ciencias sociales y las humanidades, pues logremos problematizar más el cuerpo, pero para nuestra sociedad contemporánea, nuestra sociedad presente, pues el cuerpo es como una suerte de verdad, ¿no? Palpable, innata. Y más bien lo que se haría desde la historia es pues precisamente cuestionar, ¿no? Cómo es que nosotros hoy hemos llegado a relacionarnos de esa manera con nuestro cuerpo o experimentarlo de ese modo. Y aquí también me gusta mucho subrayar esta cuestión de cómo pues hoy en día también pensar, ¿no? Hablar, el que estemos en este espacio dialogando, pues implica que tenemos un cuerpo a nuestra disposición. No obstante, cuando intentamos pensarlo desde un punto de vista histórico, el cuerpo siempre se nos revela pues como algo opaco, como algo que es difícil asir, ¿no? Como algo donde, como les comentaba, importa pensar pues esas condiciones de posibilidad y esos límites de lo pensable, ¿no? Es decir, al hacer énfasis en los límites de lo pensable, lo que nos interesa ver también como historiadores es eso que para una sociedad ya carece de sentido y eso que una sociedad también estaría de alguna manera excluyendo. Entonces, bueno, aquí recapitulando, diría desde mi presente que pensar y problematizar históricamente tiene que ver con elucidar los códigos, es decir, pensar cómo fuera el programa, como si se tratara de una suerte de Matrix, para ponerlo en términos de una metáfora simplona, ¿no? En ese sentido, pensar y problematizar históricamente, pues tiene que ver con observar que la historia, la escritura de la historia, los vestigios, los fenómenos, los objetos, tienen más de un modo de ser pensados y esto pues es importante
saberlo y mostrarlo en las investigaciones. Entonces, ya para ir entrando en materia, también pues me interesa un poco subrayar las particularidades de trabajar un objeto de estudio desde el campo disciplinar de la historia. Es decir, cuando trabajamos el tema del cuerpo desde una perspectiva histórica, lo que importa un poco hacer o lo que estaría como consensuado hacer en términos de una comunidad de historiadores es pensar cómo los objetos, en este caso el cuerpo, podemos hacerlos accionar al nivel de la eventualización. ¿Qué significaría esto? Y aquí estoy pues retomando algo que dice un historiador que se llama Francisco Vázquez. Él dice que en el caso de los objetos históricos, siempre importa pensar las contingencias que rodean esos objetos históricos y no tanto las causalidades. Lo anterior implicaría, y aquí cito a Francisco Vázquez, que es importante mostrar cómo las realidades que consideramos más sólidas, en este caso el cuerpo, esas realidades que parecería que están asentadas en la naturaleza o que son una suerte de invariante antropológica, se entienden mejor viéndolas al modo de construcciones históricas que muchas veces pues son arbitrarias, son el resultado de conflictos, de encuentros circunstanciales y que están pues preñados de mucho azar. Entonces, insisto, aunque parezca que soy muy redundante, pues me interesa mucho hacer énfasis en esta parte sobre la lectura histórica, el pensamiento histórico y lo que implicaría trabajar un objeto desde una perspectiva histórica, porque mucho de la manera en la que yo he pensado o abordado mis estrategias de investigación y en la que he construido el cuerpo con un objeto de estudio histórico, pues obedece precisamente a esta formación disciplinar mía que aquí al rato o en unos minutos podremos discutir, ¿no? Parecería ser que el evidenciar o el transparentar estas cosas, pues como que encapsula la historia y hace difícil precisamente pues su apertura a otras disciplinas. Sin embargo, yo creo, y esto pues lo digo como desde un punto de vista personal, que también transparentar esos lugares de enunciación, es decir, desde dónde estamos pensando, pues posibilita precisamente esta práctica interdisciplinaria, es decir, reconocer el gesto de otras disciplinas para pues ir a su encuentro. Entonces, bueno, siendo como tratando de hacer esquemática aquí, no sé bien el formato del conversatorio, pero si pues me quieren interrumpir, si hay algo que no se entiende, pues con mucho gusto háganlo. Aquí también estoy pendiente del chat por si surgiera alguna pregunta. Entonces, bueno, ya intentando pensar en estas como estrategias de investigación y en cómo yo me he aproximado a esta construcción de un objeto de estudio o un objeto de conocimiento histórico que en este caso sería el cuerpo, intenté pensar intenté objetivar mucho mi gesto y pensé como a grandes rasgos en 6 puntos, digamos, que son los que voy a exponerles a continuación, que son los que a mí me han permitido pues construir ese objeto y pensar o desarrollar esas estrategias de investigación. Entonces, uno de los primeros, digamos, momentos para construir este objeto de investigación, que es el cuerpo, tiene que ver, aunque parezca muy evidente y muy obvio, con problematizar este objeto de estudio desde un punto de vista histórico. Y aquí retomo algo que dice este historiador que mencionaba hace unos minutos, Francisco Vázquez, en uno de sus textos sobre lo que implica problematizar. Y cito, dice Francisco Vázquez, el problema es un obstáculo, una dificultad que el pensamiento experimenta, no en relación a algo externo, por ejemplo, el dolor o la enfermedad como obstáculos que impiden pensar, sino en relación consigo mismo. Una problematización hace aparecer una dificultad cuando la actividad de pensar establece nuevas relaciones entre elementos que antes existían. Así, una problematización es un encuentro de prácticas discursivas y no discursivas que introducen algo como objeto para el pensamiento, es decir, que introducen algo dentro del juego de lo verdadero y de lo falso, o de lo aceptable y lo inaceptable. La problematización indica el momento en el que el pensamiento toma distancia de los hechos establecidos, de las mentalidades y representaciones vigentes, planteándolas de otro modo. Fin de la cita.
Recapitulando, pues vemos un poco que problematizar históricamente o la problematización en general, lo que abriría sería una nueva interrogación y da lugar a un nuevo dominio de objetos y de formas de subjetividad, pero que estas formas de subjetividad y este nuevo dominio de objetos pues no se mantienen estáticos en el tiempo, ¿no? En ese sentido, y en el caso del cuerpo, pues vemos que uno de los retos que se imponen al momento de hacerlo objeto de estudio es precisamente el de problematizarlo. Y en este caso yo creo que para volver al cuerpo objeto de estudio desde una problematización, esto implicaría ir más allá de lo obvio, es decir, resaltar el espesor histórico, cultural y social que habita el cuerpo y que habita todo presente. A mí me parece que considerar lo anterior es importante porque, como comentaba al inicio, nos lleva a afinar nuestras preguntas, pero también nuestras metodologías y nuestros argumentos, es decir, problematizar al cuerpo desde la historia implicaría pues generar una cierta distancia con este, es decir, una cierta distancia con esos implícitos que habitamos hoy desde nuestros presentes para hacerlo precisamente aparecer como objeto de pensamiento y de estudio histórico. Y aquí yo entiendo pensamiento como la forma de acción. Y aquí nuevamente estaría citando a Francisco Vázquez, es decir, es la práctica en tanto que reflexionada o problematizada, habita, dice, hasta en el gesto aparentemente más trivial. Fin de la cita. Y por poner un ejemplo, si nosotros agarramos pues literatura histórica que tiene que ver con el cuerpo, que está intentando problematizar y tematizar el cuerpo, vemos que en un primer momento es pues muy importante subrayar, ¿no? Que el cuerpo tiene una historia, que el cuerpo puede ser un objeto de estudio histórico, pero ese convencimiento, digamos, la fuerza de esos argumentos está precisamente en esta problematización que se hace del cuerpo, es decir, en subrayar su espesor histórico a partir de una nueva relación o un nuevo dominio de objetos que se desatan o que se abren a partir de las preguntas. No sé si esta parte queda claro, si estoy siendo demasiado abstracta. Quizás sería como más fácil a lo mejor que yo compartiera algún texto o que les hablara de algún ejemplo para que esto terminara como de cuajar en el texto. Aquí un poco lo que estoy intentando hacer es como una suerte de radiografía o de rayos X, pues pensando este proceso de objetivación de mis temas de estudio o este proceso de objetivación del cuerpo. Entonces, en un primer momento, y recapitulo, hacer aparecer al cuerpo como objeto de estudio, pues tiene que ver con problematizarlo, ¿no? Y como les comentaba aquí, la problematización se piensa sobre todo como una interrogación que da lugar a un nuevo dominio de objetos y de formas de subjetividad, donde se está subrayando que estas formas pues siempre son relacionales, es decir, son relativas a un lugar de enunciación y a un contexto histórico y que por lo mismo cambian en el tiempo. Ahí digamos que estaría pues la historicidad o esta densidad temporal. Y bueno, en el caso del cuerpo, pues el reto siempre es muy palpable, ¿no? Pues precisamente como les comentaba, porque el cuerpo en nuestros presentes es ese lugar que muchas veces pues no cuestionamos, ¿no? Que sentimos, o sea, a mí si me duele la cabeza, pues yo lo interpreto como que tengo mucho estrés, o si me duele la panza, interpreto que tiene que ver con algo que me está sucediendo, es decir, hoy en nuestros presentes, el cuerpo pues es una suerte, ¿no? De voz, de eco, de índice de que algo está mal. Y para muchos historiadores, esta relación, es decir, pensar al cuerpo como ese índice de que algo estaría mal, pues tiene o obedece a todo un proceso de construcción histórica. Por ponerlo en términos más simples, pues vemos que los individuos de los pasados o sociedades de antaña, pues no se relacionaban forzosamente de esta manera con su cuerpo, ¿no? Que para nosotros hoy es una manera pues casi natural o evidente. Entonces, aquí otra vez lo vinculo con esto que quería subrayar, o sea, problematizar, ¿no? Tiene que ver precisamente con volver al cuerpo un objeto de estudio histórico, es decir, con abrir, ¿no? Interrogantes que permitan pensarlo de otras maneras y que lo coloquen en esos límites del pensamiento o en los límites de lo pensable del presente. En otro orden de ideas y como un segundo momento, también
como parte de las estrategias de investigación, pues vemos que las preguntas siempre son importantes. Y en este caso, a lo mejor, bueno, pues esto puede parecer como muy evidente porque si hay algo que comparten las disciplinas científicas, sociales y humanas hoy en día, pues es precisamente las preguntas de investigación. Pero voy a tratar de afinarla un poco para el caso de la historia y para el caso de la historia del cuerpo. En otros contextos, yo he comentado como una de las primeras problemáticas que surge al momento de acercarse al estudio del cuerpo es precisamente aquella de su delimitación como objeto de estudio en las investigaciones que lo hacen, valga la redundancia, su objeto de estudio. Es decir, hay varios autores que han subrayado pues cómo el cuerpo tiene que ver con una constelación de muchas cosas, ¿no? Es como una suerte de caja negra que está resonando de muchas maneras. Entonces hay varias investigaciones que han subrayado, pues que el cuerpo, cuando uno intenta pensar al cuerpo como un objeto de estudio, pues siempre se enfrenta a una polisemia, ¿no? Entonces, en este caso, cuando pensamos al cuerpo desde una perspectiva histórica, cuando queremos indagarlo en el tiempo, pues vemos que una de las primeras problemáticas que surgen es también esta cuestión de la polisemia, ¿no? Es decir, cómo hacer frente pues a la ausencia del cuerpo, a su presencia, a su evanescencia, ¿no? Pero también a su permanencia, a lo que pues parecería como íntimo e interno y también aquello que tendría que ver con lo cultural y con lo externo, ¿no? Para algunos este problema también se pensaría en función con respecto a la subjetividad y aquello aparentemente objetivo del cuerpo. Y aquí pues retomo algo que dice Sor Juana Inés de la Cruz en un soneto, ¿no? Ella dice pues cómo el cuerpo pues puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser cadáver, puede ser polvo, puede ser sombra y puede ser nada. Entonces me gusta traer a colación pues estas palabras de Sor Juana porque precisamente el cuerpo desde ciertas perspectivas puede ser todo, pero cuando lo intentamos definir desde una óptica histórica y cultural, pues muchas veces se vuelve nada. Entonces, creo que aquí las preguntas de investigación son importantes, pues precisamente para hacer frente a esa polisemia. Yo, en mi caso, valga la redundancia, haciendo frente a esa polisemia, pues constituyo o pienso el cuerpo más bien como una suerte de dirección de investigación, una dirección de investigación que conduce a diseñar pues estrategias como muy claras, muy concisas, a partir de preguntas concretas vinculadas precisamente al tema del cuerpo y que permiten pues dos cosas, ¿no? Por un lado, elucidar qué tipo de fuentes documentales van a poder permitir construir un corpus que permita hasta cierto punto de vista pues darle un cuerpo al cuerpo en la historia. Y por otro lado, esas preguntas también se vuelven una suerte de hilos invisibles que permiten pues unir a estos corpus documentales. Y aquí, si me permiten, también quiero introducir un pequeño paréntesis. Muchas veces, o bueno, en general cuando hacemos historia, pues siempre nos enfrentamos a este reto que, pues esos vestigios con los que trabajamos los historiadores, siempre son vestigios indirectos de los pasados, es decir, estos vestigios pues sobreviven al tiempo, sobreviven pues a la huella, ¿no? O a las huellas contingentes y siempre nos están hablando pues indirectamente de situaciones que se vivieron en esos pasados o siempre nos están hablando indirectamente de los individuos de esos pasados y muchas veces pues estos vestigios no nos revelan directamente aquello que a nosotros nos interesa saber de esos pasados, no nos revelan de manera evidente pues esos objetos de estudio que son las obsesiones de nuestro presente. Entonces, por eso, como una estrategia de investigación particular, me parece que las preguntas de investigación, y en este caso ahorita hablaré de cómo construyo esas preguntas de investigación, para la historia del cuerpo son muy importantes porque no solo son aquello que permiten pues ese acceso al pasado desde una perspectiva, sino también son aquellas que me permiten leer esos vestigios con los que trabaja el historiador de una manera particular y al mismo tiempo vincular esos vestigios que en apariencia pues podrían no tener coherencia o podrían no tener vínculo entre ellos. Entonces, por eso, aunque
pueda parecer algo como muy básico, sí me interesa subrayar mucho ese elemento de las preguntas de investigación, ¿no? Y en este caso, pues, una digamos, de mis preguntas que a mí me ha servido mucho para pensar este tema del cuerpo, es decir, para volverlo objeto de estudio en la historia, para leer vestigios, para vincular esos vestigios, para consolidar o esbozar argumentos, es una pregunta que se inspira de un historiador que es Michel Desertot. La pregunta que a mí me sirve mucho es, y aquí la digo, ¿qué vuelve posible al cuerpo o a los cuerpos en un periodo y en un espacio concreto? Como les comentaba, esta pregunta retoma una idea esbozada por un historiador, Michel Desertot, y él dice que comprender no es esconderse en una ideología ni dar un apelativo cualquiera a lo que permanece oculto. Comprender, dice él, es tener que encontrar en la misma información histórica aquello que la vuelve pensable o posible. Entonces, esta afirmación que él lanza a mí me sirve mucho como para formular esta pregunta que podría parecer muy vaga, pero que al mismo tiempo permite heurísticamente pues una aproximación muy particular a eso que a mí me interesa pensar, ¿no? Y como digo, es esta pregunta sobre qué vuelve posible, pensable al cuerpo históricamente, es decir, cuáles serían aquellas condiciones de posibilidad que en una determinada época, en un determinado contexto, están posibilitando que ese cuerpo se vuelva algo pensable, algo tematizable y por lo mismo algo experimentable. Insisto, a lo mejor esto parece pues quizá muy teórico, muy abstracto, pero creo que para el caso de la historia es importante no perderlo de vista porque es una pregunta que nos permite precisamente maridar pues eso que vamos encontrando en los vestigios con estas preguntas concretas que siempre hacemos desde el presente, ¿no? En el caso de la historia pues tenemos muchas veces los historiadores varias limitantes, como les comentaba, una de ellas tiene que ver pues con el tipo de vestigios o de materiales con los que nosotros trabajamos, que son pues materiales o vestigios que siempre nos están hablando desde un lugar indirecto, que no están hechos para nosotros. Y por otro lado, pues también tenemos en términos disciplinares, pues esta consigna o esta premisa, pues de no caer en anacronismos o de no sobreinterpretar las cosas. Y pues en el caso del cuerpo, esta amenaza es siempre muy palpable, ¿no? Porque nuevamente hoy en nuestro presente el cuerpo es algo íntimo, ¿no? Para nosotros, algo que pues nunca cuestionamos en nuestra cotidianidad. Entonces muchas veces pues estamos tentados a trasladar esta relación que nosotros establecemos con nuestro cuerpo, estos modos de sentir, de experimentar nuestro cuerpo al pasado. Entonces aquí esta pregunta o esta pues cita de Michel Desertot sobre cómo comprender históricamente tiene que ver con encontrar en la misma información histórica aquello que la vuelve posible o pensable, pues me parece que vuelta a pregunta tiene un uso muy básico, pero desde mi perspectiva muy potente. En tercer lugar, y pensando en estas estrategias de investigación, también en mi caso me ha resultado como muy significativo, pues pensar siempre desde una perspectiva corporal. ¿Y eso qué significaría o cómo lo estoy pensando? Vemos que pues en estos años varios autores, investigadores han subrayado cómo las ciencias humanas, las ciencias sociales, pues viven una suerte de boom corporal, ¿no? Es cada vez vemos muchísimos trabajos que abordan el cuerpo, que intentan pensar el cuerpo, que lo están tematizando, ¿no? Entonces, en estos años de eclosión corporal, lo que observamos es cómo el cuerpo ha ganado ya un lugar dentro del panorama académico. No obstante, eso también implica que se suman o que se abren, desde mi perspectiva, dos exigencias particulares o dos problemáticas particulares en las investigaciones. Y aquí estoy pensando sobre todo en las investigaciones históricas que están haciendo del cuerpo un objeto de estudio, ¿no? Esas exigencias o problemáticas, a mi parecer, serían dos. Por un lado, pues es importante, ¿no? Hacer aparecer la experiencia del cuerpo en las investigaciones. En el caso de la historia, vemos que muchos de los primeros trabajos
sobre historia del cuerpo que obedecen a la década de los 80, pues están pensando más que nada esas representaciones corporales, esas normas, digamos, que van a imperar en determinados contextos y que van a estar como incidiendo en las lecturas que se están haciendo sobre el cuerpo. En la década de los 90 va a haber toda una serie de trabajos que van a comenzar a subrayar que pues esas historias, digamos, que se quedan a nivel de la representación, tienen que dar un paso más y tienen que comenzar también a pensar en estas corporalidades que se experimentan, es decir, en este cuerpo vivo. Y esa exigencia, pues es una exigencia que está ya hoy, digamos, instalada dentro de los trabajos históricos. Es decir, cuando uno hace historia del cuerpo, importa no solo pensar las representaciones corporales, sino que también se vuelve necesario que uno investigue o piense esta cuestión de la experiencia del cuerpo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, pues vemos que también con esta eclosión corporal se suma la exigencia de traer a escena efectivamente al cuerpo en las investigaciones que lo estarían haciendo su objeto de estudio o que estarían adoptando esta perspectiva de análisis. Hay varios estudiosos, ¿no? Que subrayan que pues luego hay muchas investigaciones que sí hablan del cuerpo, ¿no? Que lo están invocando, pero que realmente no lo están trayendo a escena efectivamente, no, es decir, que a pesar de que lo nombren, no se estaría pensando, no se estaría problematizando al cuerpo, y aquí problematización la entendería como lo mencionaba hace unos minutos. Y en ese sentido, este último punto es el que, desde mi parecer, pues me parece más apremiante. Y para pensar esta cuestión, retomo el caso del historiador Georges Vigarello, que es un historiador francés que ha pues trabajado mucho este tema del cuerpo. Su obra es realmente muy, muy voluminosa. Entonces aquí me gusta mucho pensar, ¿no? Lo que él está diciendo para el caso de estas dos exigencias y lo traigo a colación porque de alguna manera también se vuelve como una suerte de premisa que me permite a mí historizar el cuerpo o que yo he adoptado como una estrategia de investigación, ¿no? Entonces, esto lo traigo a colación sin que parezca receta de cocina, ¿no? En el caso de Vigarello, pues él se pregunta cómo hacer aparecer la experiencia del cuerpo en los trabajos. Y para este historiador, una primera estrategia consistiría en interesarse en lo que nos da cuerpo, es decir, en la aparición de este cuerpo o su insinuación en los discursos, en la manera en la que hablamos del cuerpo y su funcionamiento, en su apariencia, en el valor que le otorgamos en determinados momentos, etcétera, así como también pensar en las metáforas que lo estarían ciñendo, en las palabras, en las frases, en las oraciones que lo piensan, ¿no? Para él, todos estos elementos de alguna manera son los que están dando cuerpo en determinados contextos históricos. Otra segunda estrategia sería pensar en lo que hace el cuerpo, es decir, en lo que hacemos con el cuerpo. Y aquí traeríamos a colación pues la irrupción de ese cuerpo, otra vez su desgaste, su corrupción, su contingencia, su ruido, etcétera. Es decir, aquí importaría pensar precisamente en esas prácticas y técnicas corporales. Para Vigarello, toda representación del cuerpo, valga la redundancia, tiene una consecuencia práctica, es decir, hay una consecuencia en las lógicas de acción corporal cotidianas y por esta razón es importante considerar esta dimensión cuando se está pensando en términos de cómo traer a escena la experiencia corporal, es decir, habría que pensar eso que nos da cuerpo y eso que hace el cuerpo. Esto otra vez lo pienso para el caso de las investigaciones o de las historias, pues suena como muy teórico, pero insisto, pensar en lo que nos da cuerpo y en lo que hace el cuerpo se vuelve como una suerte de brújula, ¿no? De aguja que sirve a los historiadores, o en mi caso me sirve, para leer documentos, otra vez documentos que, como les comentaba, pues no aparece el cuerpo en primera instancia, ¿no? A lo mejor puede haber ciertos documentos médicos, ¿no? Donde, bueno, pues sea muy fácil constatar el cuerpo, pero los historiadores del cuerpo hacemos historia con muchos vestigios. En ocasiones son vestigios espaciales, es indumentaria, pueden ser objetos, pueden ser poemas, es decir, son muchos vestigios que
en apariencia no nos estarían en un primer momento hablando del cuerpo. Entonces, por eso esta parte como de las estrategias y este problema de la experiencia, pues se vuelve un problema apremiante en el caso de la historia, porque nunca vemos esa experiencia directa, ¿no? Esta experiencia directa siempre nos llega como una caja de resonancia. Entonces, por eso es algo que masticamos mucho cuando estamos pensando en términos históricos y por eso también la crítica de estos trabajos, ¿no? Es decir, a veces es más fácil trabajar a nivel de las representaciones que a nivel de las prácticas o de la experiencia. Por otro lado, ante esta pregunta, ¿no? De cómo traer efectivamente a escena al cuerpo en la historia, y otra vez concretamente en esas historias del cuerpo, Vigarello dice que hacer historia del cuerpo o traer al cuerpo a la escena implicaría volver presente a este objeto y sus representaciones en las distintas investigaciones que emprendemos. ¿Qué significa esto? Para él, en el centro del problema, un tema debe dominar y este es el de observar la manera en la que el cuerpo ha sido representado y la manera en la que esta representación incide en las prácticas. Es decir, el reto es introducir al cuerpo en el corazón del problema histórico. No obstante, aquí Vigarello, por ejemplo, observa que esta exigencia y esta pregunta no es indispensable, ¿no? O sea, no compromete la calidad del proyecto ni lo vuelve superior o inferior. Hay muchas investigaciones que hablan del cuerpo y a lo mejor no estarían, pues, tomando o aproximándose a este desde esta perspectiva. Sin embargo, para él, si esta dimensión no es contemplada, el proyecto no revelaría entonces aquello que constituye la historia del cuerpo. Y aquí conviene insistir nuevamente, ¿qué se encuentra entonces en el corazón del dispositivo corporal? Y para construir una historia del cuerpo, Vigarello indica que debemos, por un lado, privilegiar al cuerpo como objeto central y por otro lado, considerarlo en una perspectiva histórica. Es decir, se trata de pensar a ese cuerpo en términos de sus condiciones de posibilidad en determinados periodos históricos, tomando en consideración pues esa heterogeneidad documental y conceptual que estaría atravesando al objeto mismo. Y para meditar sobre lo anterior, y sin soltar la pregunta sobre lo que implicaría la perspectiva corporal, que como les comento, para mí sería otra estrategia de investigación. Aquí me gusta retomar lo que señala una colega que dice que hacer historia, pues siempre tiene que ver con dos preguntas, ¿no? Por un lado, ¿qué tipo de historia quiero contar? ¿No? En este caso, pues es una historia del cuerpo y cómo cambia esta historia si la cuento desde determinada perspectiva. Entonces, en este caso, cómo cambia esa historia, esas historias que contamos o que nos contamos desde una perspectiva corporal. Por poner un ejemplo quizá muy chafa. Pienso, por ejemplo, en la conquista, ¿no? Entonces, pues hay esta historia de la conquista que se ha construido desde la disciplina histórica, conformada de diferentes momentos, sujeta a distintas interpretaciones. Entonces, aquí, ¿no? Pensando en cómo cambia esa historia si la cuento desde determinada perspectiva, yo como historiadora tendría que preguntarme, bueno, esa historia de la conquista, ¿cómo cambiaría si la contara desde una perspectiva corporal? Es decir, qué nuevos problemas se abrirían o qué nuevos matices emergerían. Entonces, aquí ya para cerrar ese tercer punto, o sea, cuando hablo de que pensar desde la perspectiva corporal se vuelve otra estrategia de investigación, pues tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con tomarse con seriedad, valga la redundancia, que implica pensar desde lo corporal, en este caso desde lo corporal a nivel de la historia o desde la perspectiva histórica. En cuarto lugar, como otra estrategia de investigación, y ya para ir redondeándose en redondo, también otra de las estrategias de investigación que tiene que ver con cómo pues construimos objetos de estudio, en mi caso tiene que ver con pensar mi modo particular, ¿no? De pensar sobre el cuerpo, que podría parecer muy redundante o muy ensimismado con lo que acabo de decir. Y bueno, ¿a qué me refiero con pensar mi modo de pensar sobre el cuerpo? Aquí traigo a colación algo que dice el sociólogo Bruno Latour y lo voy a citar de un artículo que, bueno, que traduzco, que está en inglés. Él tiene un artículo muy interesante que se llama How to Talk About the Body y aquí él dice, y cito, si me permiten, el cuerpo no es una residencia provisional de algo superior, un alma inmortal, el pensamiento universal.
sino lo que deja una trayectoria dinámica mediante la cual aprendemos a registrar y hacernos sensibles a aquello de lo que está hecho el mundo. Esa es la gran virtud de esta definición. No tiene sentido definir el cuerpo directamente, sino solo sensibilizarlo a lo que son estos otros elementos. Al concentrarse en lo que el cuerpo es, se le dirige a uno inmediatamente o medianamente, mejor dicho, aquello de lo que el cuerpo se ha hecho consciente. Nuestro cuerpo, dice, es la instancia palmar de lo ambiguo. Fin de la cita. Y bueno, esta cita de Bruno Latour se puede leer en consonancia pues con una discusión que hay al interior, digamos, de aquellas disciplinas que les interesa pensar el tema del cuerpo. Hay pues varios estudiosos que subrayan que es muy importante para aproximarnos al cuerpo como objeto de estudio, pues subrayar o señalar qué tipo de cuerpo estamos trabajando y otorgar una definición de ese cuerpo. No obstante, pues en la discusión también hay varias voces que han apuntado que muchas veces pues esta tematización del cuerpo, es decir, pensar al cuerpo en términos de un concepto, pues se vuelve algo problemático porque no es tan fácil construir esa definición y no es tan fácil transparentarla. Entonces, esta afirmación de Bruno Latour o esta cita de Bruno Latour, pues se inserta dentro de estas discusiones y a mí me sirve mucho porque yo, pues en un primer momento decía, no, hay que definir al cuerpo claramente en las investigaciones. No obstante, pues cuando otra vez lo trabaja uno desde un punto de vista histórico, pues ve que esto no es siempre tan fácil de hacer. Entonces, leyendo a Latour, pues me quedé pensando mucho, ¿no? Cómo muchas veces esa conceptualización del cuerpo o esa manera en la que nosotros podríamos definir al cuerpo, pues siempre se mueve, en el caso de la historia, o choca con dos esferas, ¿no? Por un lado hay una esfera situada en el presente y por otro lado hay una esfera situada en el pasado. Es decir, aunque yo tenga una idea clara de lo que ese cuerpo es en términos conceptuales o en términos de categoría de investigación, pues muchas veces cuando voy a esos pasados o cuando me interrogo por el cuerpo en esos pasados, pues ese cuerpo resulta ser otra cosa muy distinta. Entonces, como una cuarta estrategia de investigación, pues pensar mi modo de pensar, valga la redundancia, sobre el cuerpo, a mí me ha servido mucho precisamente para notar los modos que hay de hablar sobre el cuerpo. Es decir, para Latour, ¿no? El trabajo sobre el cuerpo, teorizar al cuerpo, implica no pensarlo en sí mismo como un objeto, sino más bien pensar en los modos de hablar sobre ese cuerpo. Él lo llama una suerte de body talk, es decir, implica pensar las muchas maneras en las que el cuerpo participa en distintas discusiones, en el caso de la historia, presentes y pretéritas, prestando atención a las condiciones que permiten movilizar al cuerpo en nuestros estudios y que antaño, pues, permitieron dar cuerpo. Y el señalamiento de Latour, como les comentaba, me parece pues importante para pensar la historia del cuerpo y la disciplina histórica misma, porque que en el caso del cuerpo, valga la redundancia, pues esos problemas de conceptualización y estudio se están mezclando irremediablemente con aquellas concepciones del pasado y también con los retos de la puesta en narrativa de ese cuerpo, es decir, la socialización escrita de la investigación, porque aquí vemos también pues que la escritura lo estaría aprendiendo con H intermedia. Entonces, abonando a lo anterior, traigo también a colación lo que dice otro filósofo, Bernard Andrew, que él sostiene, ¿no? En ese mismo tenor, que pues es necesario tratar de pensar siempre el modo en el que el saber sobre el cuerpo se constituye. Y desde este planteamiento, yo lanzo la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo nuestro conocimiento, en mi caso historiográfico, histórico del cuerpo, se vuelve posible? Bernard Andrew señala que es preponderante pensar siempre cuál es el concepto de cuerpo trabajado por cada especialidad y para ello es importante conocer la gramática específica de cada disciplina y mostrar cómo el cuerpo es fabricado como tema de investigación. Escribir al cuerpo, diría Andrew, no es reducirlo a una naturaleza, tampoco a la mera cultura, ni privilegiar solo la interioridad o la exterioridad, sino que para él escribir al cuerpo, y aquí lo estoy parafraseando, es ir de la superficie a lo profundo, de lo individual a lo colectivo y preguntarse constantemente por dónde abordar al cuerpo, cómo abordar al cuerpo,
cómo describir al cuerpo, quién habla por el cuerpo, qué queremos que nos diga el cuerpo y qué queremos instituir a través de este. Entonces, este tema, pues a mí siempre me resulta interesante e importante como estrategia de investigación. Y aquí lo vinculo con eso que decía también al inicio, ¿no? Si hacer historia tiene que ver con pensar los límites de lo pensable, también este pensamiento sobre el modo en el cual yo estoy pensando en torno al cuerpo, pues me sirve precisamente para franquear o para evidenciar esos puntos ciegos o esos límites de lo pensable. En quinto lugar, también otra estrategia que me ha servido mucho o que creo que es importante, pues como estrategia de investigación y también para pensar cómo estamos construyendo objetos de conocimiento, objetos de estudio, es el tema de las metáforas. En este caso, el tema de las metáforas corporales, que es un tema al que pues apenas incursioné hace poco, es como todavía una investigación que tengo ahí en curso, ¿no? Pensar estas metáforas corporales que han servido para leer, para significar, para generar prácticas en torno al cuerpo. Y este tema de las metáforas me parece muy importante como investigadora, porque precisamente las metáforas pues permiten hacernos preguntas que podrían parecer muy obvias y evidentes, pero que son preguntas importantes para tematizar, conceptualizar y pensar o argumentar en torno a este tema y que son también preguntas importantes para problematizarlo. A partir de la reflexión por las metáforas corporales, pues siempre se abre esta pregunta sobre dónde acaba y comienza un cuerpo, ¿no? Cómo se instituyen hoy los cuerpos, cómo se instituían antaño y a partir de qué metáforas nuestros cuerpos se vuelven inteligibles. Aquí lo que observamos es que las metáforas siempre nos estarían revelando los intentos de visualizar el enigma que representa conocer el funcionamiento del cuerpo. Es decir, con las metáforas, el cuerpo adopta una forma visual o visualizada. Esta representación visual del cuerpo es importante porque desempeña un papel crucial en ese proyecto de tomar posesión intelectual de la naturaleza del cuerpo y dominarlo. Las metáforas, y aquí estoy retomando algo que plantea Hans Blumenberg, siempre proporcionan una suerte de guía de sentido, es decir, una clave común de comprensión. ¿Por qué? Porque permiten observar cómo los discursos operan, cómo son utilizados y cómo se crean imágenes que por su ubicuidad, su poder y su vigencia siempre se vuelven los puntos ciegos de nuestras miradas en el presente. Esta ubicuidad y poder metafórico hace que las imágenes y las metáforas sean percibidas como universales y ahistóricas por la sociedad que las use y las reproduce, por los grupos sociales que estarían pensando y actuando en el mundo gracias a ellas, pero que, como nos dice Merleau-Ponty, falta saber siempre cómo podemos tener la ilusión de ver lo que no estamos viendo. Y aquí también retomo algo que dice Michel Deserto, que creo que el pensamiento metafórico invitaría, ¿no? A pensar esto, valga la redundancia. Él dice, ¿no? Ya que a pesar de que sabemos cómo hacer funcionar las máquinas de nuestro tiempo, la invitación es a no perder el carácter de vagabundos que frecuentan los márgenes y las fronteras, es decir, con el tema de las metáforas, y en este caso para el cuerpo es muy importante porque precisamente las metáforas permiten construir, ¿no? Una imagen de ese enigma que es el cuerpo. Las metáforas nos invitarían, ¿no? A pensar, pues, esta cuestión sobre el funcionamiento del cuerpo y cómo eso en determinados contextos está generando prácticas, relaciones, experiencias, no obstante, pues siempre son imágenes, ¿no? De las que no tenemos una certeza, claro, por lo menos desde un punto de vista histórico, ¿no? O sea, esas imágenes nos dan la ilusión de ver lo que en apariencia, pues, no veríamos. Y ya por último, también, un ejemplo de la metáfora, voy a comentarlo desde mi propia experiencia, de mis propios trabajos. Yo en una investigación intenté pensar cómo se introdujo la educación física a los currículos escolares en el siglo XIX y cómo eso se vinculó a un cambio en los modos en los que se estaba leyendo y pensando el funcionamiento del cuerpo. Es decir, durante mucho tiempo esta idea de ejercicio físico, de educación física,
pues no tenía como un espacio en la vida de los individuos, no tenía un espacio importante en términos sociales y públicos. Es decir, o sea, los individuos, pues claro que siempre han ejercitado su cuerpo, ¿no? O sea, no sé, barrer, trabajar, pues implica ejercitar el cuerpo, pero en las sociedades de antiguo régimen, este tipo de actividades físicas no eran consideradas ejercicio, es decir, ejercicio o educación física es algo que pasa en contextos particulares donde hay un maestro de gimnasia que está leyendo el cuerpo, que está implementando determinados movimientos, controlando estos movimientos a partir de una lectura particular del cuerpo. Es decir, lo que vemos es que en las sociedades de antiguo régimen, este tema del ejercicio se entiende de otra manera y no tiene un lugar preponderante como un mecanismo, un medio para que los individuos pues estén sanos, estén vigorosos, estén fuertes. Esta idea del ejercicio y de la educación física va a comenzar a colarse en el siglo XIX y ahí lo que a mí me llamaba mucho la atención pues eran todas las discusiones, ¿no?, que había en torno a la importancia y la necesidad de hacer educación física. Entonces ahí yo pude observar un poco que este cambio o esta introducción fue posible porque la metáfora que estaba permitiendo pensar el funcionamiento del cuerpo y por ende generar determinadas prácticas estaba cambiando o cambia en ese periodo muy amplio que nosotros llamamos modernidad, es decir, durante mucho tiempo aquello que va a fungir como una suerte de modelo o de guía para pensar el funcionamiento del cuerpo va a ser la medicina humoral y esta medicina humoral va a permitir pensar eh, la idea de que el cuerpo es una suerte de pequeño microcosmos que está reflejando ese gran cosmos. Es decir, hay un vínculo entre el cosmos, ¿no?, la Tierra, el universo y el cuerpo. Entonces, el conocimiento del cuerpo se volvía una manera de indagar y de interrogar a ese gran cosmos y viceversa, ese gran cosmos permitía pues derivar conocimiento o implicaciones en torno al funcionamiento del cuerpo. Entonces esa metáfora o esa manera de pensar el cuerpo que va a dominar durante buena parte de la historia de la humanidad occidental, alrededor del siglo XVII, XVIII, con más ahínco en el XIX, va a comenzar a fracturarse por muy diversas razones que no voy a entrar aquí, pero bueno, va a comenzar a fracturarse y va a surgir una nueva metáfora que es la metáfora del cuerpo máquina, ¿no? Es decir, un cuerpo cuyo funcionamiento se asemeja a la de una máquina. En un primer momento, pienso sobre todo en el caso del siglo XVII, pues va a ser una máquina muy sencilla, ¿no? Compuesta, es una máquina, digamos, como muy galileica, ¿no? Compuesta de palancas simples. Y aquí, pues lo que es importante es como mantener el mecanismo, ¿no?, de esas partes de la máquina, de esas palancas, para que el cuerpo pues siga funcionando. Posteriormente esa máquina se va a volver un poco más compleja. Hay algunos que subrayan cómo se va a asemejar o se va a pensar como una suerte de máquina de vapor. Y esa máquina de vapor pues va a ser importante para pensar el funcionamiento del cuerpo. Entonces aquí lo que vemos es que hay un vínculo directo entre esa metáfora de la máquina y la práctica de la educación física, es decir, la educación física como un aspecto importante a desarrollar en la vida de los individuos modernos, es decir, la educación física como algo que se tiene que practicar en las escuelas, como algo que yo hago en un momento del día, se vincula a la idea de la metáfora del cuerpo máquina, porque otra vez el ejercicio en ese contexto del siglo XIX pues sirve para mantener bien aceitadas las partes del cuerpo, ¿no? Y si las partes del cuerpo están bien aceitadas o están en funcionamiento, el cuerpo en su conjunto, como la máquina en su conjunto, va a seguir funcionando. No sé si esto queda claro. Bueno, es que hay muchos argumentos y muchas tesituras, pero este sería como un ejemplo, ¿no? Es decir, el modelo que sirve o la metáfora que sirve para pensar el funcionamiento del cuerpo es la de la máquina y esa tiene una implicación directa en el tipo de prácticas que se van a desarrollar. Como les comentaba, en este siglo XIX, pues esa educación física también es muy diferente a la que nosotros hoy practicamos, ¿no? Ahí es como, pues una educación física muy controlada, ¿no? Donde solo importa trabajar ciertas partes del cuerpo que se piensan vitales, ¿no? La caja torácica, porque ahí está el corazón, ahí están los pulmones, las extremidades, ahí todavía no entran a consideración cuestiones como el sudor, ¿no? Las calorías, o sea, es un ejercicio, una educación física muy controlada.
Posteriormente, esa metáfora de la máquina va a cambiar con todo el surgimiento de la termodinámica. Entonces, más o menos a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, la década de los 20, de los 30, esa máquina se va a volver una máquina motor, es decir, una máquina motor de combustión interna, y eso va a incidir también en que el movimiento del cuerpo de repente se va a comenzar a pensar de otra manera, ¿no? Y van a entrar en la ecuación coordenadas o elementos, por ejemplo, como la energía, el desgaste calórico, esta idea de un movimiento más dinámico que va a entrar en choque con esa gimnasia que se va a practicar en el siglo XIX. Entonces, cuando hablo de las metáforas, estoy pensando un poco en esta cuestión, ¿no? Cómo esas metáforas para el caso de la historia del cuerpo, pues también son importantes tomar en consideración porque precisamente nos permite, ¿no? Crear o tener esta imagen, ¿no? Del cuerpo, es decir, las metáforas, como les comentaba, proporcionan una guía de sentido común que muchas veces es ubicua, ¿no? Precisamente porque estas imágenes y estas metáforas están operando en otro nivel y tienen mucha vigencia, son poderosas y se vuelven los puntos ciegos de nuestras miradas del presente. Pero bueno, aquí ya me estaría desviando, pero es un tema fascinante. También a mí siempre me gusta pensar, hoy qué metáfora está imperando, ¿no? Cuando nosotros pensamos nuestro cuerpo, porque evidentemente, y aquí cito, ¿no? A Jean-Luc Nancy, pues el cuerpo es siempre más de lo que creemos que es, ¿no? O sea, pues sí, huesos, piel, pero hay siempre esas metáforas que están creando, ¿no? Esas imágenes del cuerpo y que están dándonos la ilusión de ver eso que no podemos ver. Y ya por último, como una sexta estrategia de investigación, como una manera también de construir objetos de conocimiento, pienso que una de las premisas siempre tiene que ser atravesar fronteras, es decir, diría que la construcción del cuerpo como objeto de conocimiento y las estrategias de investigación tienen que ver con atravesar fronteras. Y aquí cito nuevamente a Alfonso Mendiola, quien nos dice que pensar, y cito, es siempre pensar en grupo. Pensar siempre es pensar a favor de algo o en contra de algo. Pensar cuando se hace con seriedad es un acto de compromiso. Pensar aún de la manera más abstracta es expresar una vivencia. Dicho de otra manera, pensar es darle voz a la vida. Podríamos decir que pensar es procesar la experiencia vital. ¿Quién se envuelve en miles de libros solo para alcanzar la erudición? Nadie, por el contrario, se buscan y se devoran libros impulsados por el afán de entender la experiencia de vida en un contexto social determinado. La motivación es saber dónde está uno, no saber quién es uno, sino dónde está. Fin de la cita, ¿no? Y en ese sentido yo considero hoy que el pensamiento histórico, el pensamiento científico, en ese sentido siempre tiene que ser un viaje que atraviesa fronteras, ¿no? También porque creo que las sociedades hoy nos exigen a las disciplinas académicas, a las disciplinas científicas, nuevas cosas que quizá antes ya no nos exigían, ¿no? Y también creo que para seguir teniendo una vigencia dentro de nuestra sociedad, nosotros tenemos que mostrar pues cómo ese pensamiento académico científico es algo que lleva a las sociedades del presente siempre a atravesar fronteras y es algo que se debe de conectar con la experiencia vital. Entonces, bueno, eso ahí concluiría y esta parte sobre todo a mí me sirve mucho pues para pensar en mi propia escritura, ¿no? Que es otro tema pues bien interesante que también podríamos retomarlo después o ahorita en la discusión para pensar también otra vez cómo construimos los objetos de investigación y los objetos de estudio. Y bueno, pues eso sería un poco lo que yo tendría ahorita para compartir. No sé si hay alguna pregunta, comentarios. Ginny, ¿me escuchas? Ya te escucho, Ah, ok. Perdón, es que estoy con dos máquinas a la vez. no te Este, preocupes. ahorita podríamos iniciar el conversatorio. Sería muy buena idea que tomaran el micrófono las personas que estén interesadas en hacerlo. A mí me dejaste pensando mucho en la gimnasia sueca
y la parte esto de las clases de educación física, pero asociándolo a la formación militar de un mundo previo a la guerra, previo a las guerras, ¿no? En paz armada. Pero bueno, eso será otro punto, pero primero le doy la voz a mis compañeros. Entonces, por favor, podrían levantar la mano. Déjame ver si en el chat, aquí está el chat. Este, ay, Dios mío. Ya, ya estoy, yo estoy en el chat, pero mm, a ver, Magdalena, la maestra Magdalena Pacheco Regules nos pregunta, por favor, un ejemplo de metáfora. Sí, eso lo comentaba ahorita cuando hablaba del cuerpo, bueno, del cuerpo máquina, un poco trataba de ver cómo las metáforas, precisamente como proporcionan claves de sentido, se vinculan a muchas veces a prácticas concretas dentro de las sociedades. Entonces, la invitación a observar las metáforas es precisamente a pensarlas como una guía, ¿no? Que nos permitan como elucidar esas prácticas y esas representaciones corporales de antaño. Y aquí es donde introducí esta idea sobre cómo, pues durante mucho tiempo, buena parte de la historia de la humanidad occidental, la metáfora que predomina para pensar el cuerpo es una metáfora donde el cuerpo es un reflejo del macrocosmos, es decir, los cuatro elementos de los que se compone la Tierra tienen correspondencia con los cuatro humores que se pensaba pues conformaban el cuerpo humano. Entonces, esta metáfora, por muy diversas razones, va a comenzar a desgastarse, va a surgir una nueva metáfora para pensar el cuerpo que viene del campo, pues, de la física moderna, que posteriormente la medicina moderna va a ser suya, y es esta metáfora del cuerpo máquina. Entonces, cuando se instaura o cuando se socializa esta metáfora del cuerpo humano, o sea, cuando se vuelve como esa guía de lectura de diferentes disciplinas, a partir de esa metáfora es que se van a desarrollar o van a surgir prácticas muy concretas, en este caso la práctica de educación física, que es lo que yo como que me ha aproximado a estudiar. Entonces, un poco lo que yo quería como subrayar con este ejemplo es cómo durante ese periodo del antiguo régimen, donde la metáfora es otra, la idea del ejercicio corporal pues no tiene tanta fuerza, ¿no? Ahí pues más bien el ejercicio se piensa que es algo que descompensa los humores, el ejercicio se piensa también en función de otras coordenadas que no son forzosamente las corporales, ¿no? En ese horizonte, ejercicio tiene que ver más bien con el arte de perfeccionarse en algo. Entonces, cuando uno mencionaba la palabra ejercicio, pues podía ser ejercicios gramaticales, ejercicios de retórica y no forzosamente ejercicios corporales. Entonces, ahí este ejemplo pues me sirvió un poco para ver cómo con la llegada de esa metáfora del cuerpo máquina, de repente para esas sociedades, la idea de educación física como algo que permite hacer funcionar a la máquina, o sea, de manera óptima, pues se va a instaurar como algo necesario o vital, ¿no? Y esto pues siempre contrasta, perdón, con nuestras sociedades actuales para las que hay ciertas prácticas, otra vez, ¿no? Como la de ejercicio físico, que para nosotros pues es importantísimo, ¿no? Ya lo tenemos interiorizado, no lo cuestionamos, lo hacemos, ¿no? Entonces, pues a mí me interesaba también ver cómo las metáforas otra vez nos permiten ver esos como límites de lo pensable, ¿no? Estos como puntos ciegos de nuestra época, es decir, valores que para nosotros son incuestionables, pues ver cómo en los pasados no era de esa manera y ahí otra vez pensar pues cómo permite un nuevo tipo de problematizaciones. Pero bueno, espero que más o menos no me haya hecho muchas bolas. Bueno, sigue Gerardo González, después Rosalía. Gerardo, tienes la palabra. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Muy interesante la conferencia que nos ha compartido la noche de hoy y pues quisiera compartir dos comentarios acerca del contenido. El primero de ellos se relaciona con los testimonios para poder reconstruir esa historia del cuerpo. Hace tiempo en la facultad desarrollamos un proyecto de investigación que tenía que ver con el estudio de las últimas voluntades, es decir, de los testimonios, de los documentos relacionados con los testamentos de criollos en el siglo XVII. Y en ese tenor llamaba mi atención
eh, dos afirmaciones que pues son realmente fragmentarias. Una de ellas tiene que ver cuando el confesor, el sacerdote generalmente secular, asistía al moribundo y el notario brevemente decía, lo encontramos postrado en cama, pero a pesar de ello empezamos a tomarle el registro de sus últimas voluntades. Después entró la parte más espiritual cuando le pedimos que hiciera las oraciones y que confesara la fe. Ese simple fragmento a mí me ayudó para tratar un poco de desentrañar, si pudiésemos regresar en el tiempo, ¿qué gesto es el que estaba haciendo el testante en ese momento? Cuando le piden, a ver, confiesa tu fe, ¿en qué posición van a ir tus manos? ¿Hacia dónde vas a mirar? ¿Quiénes tienes frente a ti? La segunda tiene que ver, el segundo comentario tiene que ver con esto último del proyecto de investigación, del programa de investigación, que es el diálogo interdisciplinar. Yo estoy convencido desde hace mucho tiempo que para ser un verdadero historiador, si se me permite el adjetivo de verdadero, tenemos que dejar de ser neopositivistas y apostarle exclusivamente al documento. Entonces tenemos que dialogar con la antropología y la sociología, básicamente. Y en ese tenor, en el seminario que estamos desarrollando ahora de santos, devociones e identidades, nos hemos topado con que una de las maneras de acceder a un registro que no es meramente el documento, sino más bien el cuerpo como parte de las expresiones estéticas, es decir, una danza, a través de una danza podemos recuperar elementos que en su experiencia terrenal y corporal han quedado grabados. Es decir, el cuerpo cuando ejecuta una danza, sobre todo una danza ritual, está recuperando acontecimientos del pasado, pero a la vez los está actualizando, reactualizando y proyectándolos hacia el futuro, es decir, hacia las siguientes generaciones. O sea, en resumen, estas posibilidades de estudiar el cuerpo nos plantean un gran reto, el reto metodológico de saber interrogar a los testimonios y dos, de dialogar con otros colegas a partir de su andamiaje teórico y metodológico para poder responder a nuestras propias interrogantes. Hasta aquí mis comentarios y reitero mi felicitación. Muchas gracias. Lo que mencionaba sobre los gestos, ¿no? Que también es un tema, pues, muy interesante al momento de hacer esta historia del cuerpo, ¿no? O sea, pensar cómo esos movimientos corporales de antaño, pues no son solo movimientos, sino que tienen una significación particular, ¿no? Dependiendo de los momentos, el espacio, la posición. Entonces creo que ahí también se abre una nueva beta para pensar, por ejemplo, este tema, ¿no? De los ritos fúnebres, de los testamentos, desde la perspectiva de la historia del cuerpo. Y ahí tendríamos, ¿no? Esa historia que hemos hecho de ese momento, pues cómo cambiaría si la interrogamos desde una perspectiva corporal, que eso es muy interesante lo que comenta y también concuerdo con lo que dice que es importante abrirnos a otras metodologías, ¿no? Ver cómo están trabajando desde otras disciplinas, porque pues también ciertamente el tema del cuerpo siempre impone retos muy particulares. Y ahorita mencionaba el caso de la danza, ¿no? Que es otro tema también, cómo estudiar ese cuerpo en movimiento a partir de los vestigios que tenemos. Rosalía, no, perdón, Rosa María primero y después tú, Rosalía. Claro. Sí, gracias. Hola, doctora, buenas noches a todos. Muchas felicitaciones y también para nosotros es un gusto volver a tenerla acá en la Facultad de Humanidades en la universidad. Mi pregunta es la siguiente. Usted al inicio habló acerca de pensar históricamente el cuerpo. En ese pensar históricamente, evidentemente, tiene que ver con imaginar, tal vez en ocasiones, el futuro. La pregunta que hago es la siguiente. En estos años en donde el uso de las tecnologías nos ha llevado o lleva a deformar los cuerpos, va a ser leída como una contingencia. Me refiero, por supuesto, por ejemplo, en redes, ¿no? Aparecen fotografías de los seres humanos, pero ojos grandes, la deformidad de los labios, se ponen orejitas de animales,
esas aplicaciones, ¿no? Que deforman, que alteran. ¿Cómo cree que serán leídas históricamente este tipo de alteraciones o cómo le llamaríamos también este tipo de modificaciones virtuales del cuerpo? Muchas gracias y felicidades por su exposición y por el estudio y la gran experiencia que denota en sus exposiciones. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Ay, pues es una pregunta difícil. No sé bien cómo vayan a ser estudiadas, pero creo que ahí hay varios temas que se desprenden incluso para nosotros, aunque estudiemos el pasado, otra vez pues siempre nos interesa el pasado porque hay una tensión con el presente, ¿no? Y al final pues estas preguntas parten de nuestro tiempo presente y hay varios estudiosos ahí que señalan cómo quizá esta ausencia o esta aparente ausencia del cuerpo en nuestro presente, o sea, es decir, un cuerpo que vemos cada vez más modificado por la tecnología o cuya experiencia pasa por la tecnología, de alguna manera estaría en el corazón de nuestra obsesión por pensar ese cuerpo en términos históricos. Entonces, pues ahí sería difícil como de responder a la pregunta, pero a lo mejor podríamos dar como ciertas pistas, ¿no? Ciertas claves que más bien permitan tematizar hoy el cuerpo desde nuestro presente. Uno pues tiene que ver con el tema de la estética, ¿no? De lo que nos parece bello. Otra vez habría que interrogar, ¿no? ¿Por qué los labios de esta determinada manera? ¿Qué están simbolizando? ¿Por qué esa otra vez preponderancia que adquieren los ojos, las tomas de cierto perfil, ¿no? Y es un tema pues muy rico, muy vasto, que ha sido pues explorado desde determinados puntos de vista. Y también yo creo que mencionó algo muy sugerente, que es el tema de las tecnologías, que también en el caso del cuerpo creo que tendría que ser y tiene que ser otra beta pues importante. Ahí pienso en una historiadora, filósofa teórica que es Donna Haraway, que habla un poco de esta cuestión como del cuerpo cyborg, ¿no? Y pues cómo estas nuevas tecnologías o estas prótesis corporales entran ya también como una extensión del cuerpo mismo y pues modifican la experiencia que tenemos de esos cuerpos. Entonces yo creo que en un futuro, ahí lo vinculo con su pregunta, en esta idea de cuerpo va a tener que estar o entrar la tecnología, es decir, quizá en un futuro también se va a tener que plantear que el cuerpo ya no solo es este cuerpo como orgánico, biológico, sino que una extensión de nuestro cuerpo pues ya serían los celulares, las prótesis o incluso el mismo Zoom, ¿no? Ahorita como nos estamos viendo, pues también de alguna manera es un reflejo de nuestros cuerpos, pero pues es un tema muy interesante, no sé si respondí a la pregunta, pero pues creo que ahí hay muchas cosas, una invitación a pensarlo nosotros también desde este presente. Sí, y si me permite el comentario anexo, lo pregunto porque estuvimos en un seminario acerca de fotografías y hablamos acerca también de que, no sé, unos 100 años, a lo mejor piensan que los cuerpos eran perfectos por la deformidad, bueno, la alteración, no quiero decir sino las alteraciones de que la cinturita, los senos, etcétera, toda la cuestión de estética, como dice, pero que no reflejaría en cierto momento la realidad del que se vivía. Bueno, la realidad virtual que está presentando en ese momento esa evidencia que quedará, ¿no? Para futuro. Bueno, pues, Sí, por eso hay como subrayar un poco cómo esta cuestión de la representación y de la experiencia siempre es muy importante en el caso de la historia del cuerpo, porque lo mismo podríamos también decir de, pues no sé, pienso en las esculturas griegas, ¿no? Así se habrán visto o sea, esos cuerpos a lo mejor son diferentes en términos estéticos a lo que a nosotros hoy nos parece bello o feo, pero en ese contexto, pues eso eran los cuerpos bellos, ¿no? Y habría que pensar si las mujeres se veían así o si nuevamente estaban representando ideales, ¿no? Entonces, otra vez ahí cómo tener acceso a esas experiencias vivas, ¿no? De los cuerpos que siempre se vuelve un reto. muchísimas gracias. Rosalía. Sí, muchas gracias. Hola, pues buenas noches. Un Buenas gusto de noches. verdad el poder escuchar estas palabras y bueno, recordar varias cosas que en algún momento pasaron por mí en el sentido del trabajo del cuerpo, ¿no? La primera vez que yo tuve contacto con esta temática fue precisamente en una clase con Alfonso Mendiola. Ahorita que comentabas, dije, ay, sí, ¿cómo olvidarlo? No, entonces él nos hacía el énfasis en esa parte. Yo trabajo vestimenta indígena. Entonces, en ese momento que estoy haciendo mi maestría, me hacía la referencia de, bueno, ¿por qué no lo ves desde este punto de vista? ¿No? ¿Por qué no planteábamos esa parte de que el cuerpo
finalmente la vestimenta está en el cuerpo, ¿no? Y se elabora para moldear un cuerpo. Y ahorita que comentaban mis compañeros algunas situaciones, pues sí, ¿no? ¿Qué importancia tiene para nosotros el moldear ese cuerpo? Pero desde el punto de vista estético, por ejemplo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la película de Barbie, en la cual hay un cuerpo pues totalmente moldeado y con una figura que es un estereotipo, ¿no? Que así nos han manejado. Y bueno, ¿cuál es el ideal? Como bien lo comentas, ¿no? El ideal griego, por ejemplo, ¿no? Vemos las imágenes ahí de las esculturas y demás, y bueno, esa característica era nuestro cuerpo y además ahí, por ejemplo, no había vestimenta, ¿no? Entonces también esa parte también me interesaba mucho en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es nuestro ideal? Y en el caso de la vestimenta, por ejemplo, pues se trata de eso, ¿no? De hacer el universo, el cuerpo es el universo, vaya, y con las vestimentas y con los textiles, con esta simbología, vamos precisamente moldeando ese cuerpo. Y no tiene que ver con la figura, ¿no? O sea, no hay unas caderas o un busto en el caso de la mujer, ¿no? Simplemente es que el cuerpo sobresalga con ese simbolismo y con esas imágenes, ¿no? Entonces, creo que también se podría trabajar desde ahí, ¿no? La verdad es que no conozco, no sé si usted, doctora, conozca algunos trabajos que tengan como esta temática, ¿no? De la vestimenta indígena. Sé que hay, bueno, varios que tienen que ver, pero con esta parte de la estética, ¿no? Más bien, ¿no? No, y también, por ejemplo, en la Ibero hay algunos trabajos al respecto, pero hacia la parte tradicional, indígena, la cosmovisión, ¿no? De cómo nos vemos, de cómo nos ponemos, pues no conozco. Y el otro comentario que iba a hacer era precisamente en lo que usted comentaba sobre la educación física, ¿no? En la escuela yo daba clases en una secundaria y nos obligaban a hacer esta activación física. Nadie quería hacerla, ni los maestros queríamos hacerla porque era en tu tiempo de clase, entonces te recortaba la clase, en fin. Y los alumnos tampoco querían, era como la clase de, ay, en educación física, ¿como para qué? Y mira, educación física, el maestro, el profesor, pues ya saben, era gordito, se cansaba y nada más los ponía a correr, ¿no? Entonces era como lo clásico. Pero creo que es muy importante la reflexión que hacía usted precisamente en ese sentido, ¿no? Hay que activar el cuerpo, porque si no el cuerpo no nos va a rendir, ¿no? O sea, en este momento puedo decir, estoy completamente agotada, mi cuerpo me está pidiendo que yo ya descanse, he tenido días muy cansados de mucho trabajo, de mucho estrés anímico, ajá, igual, y el cuerpo me está pidiendo ese descanso, ¿no? Y si no le hacemos caso, y si no lo activamos como nos están solicitando, por ejemplo, en educación física, si no le tomamos en cuenta esa parte, pues, ¿qué va a pasar de nosotros, no? Creo que debemos además de complementarlo con muchas de las cosas que usted decía, ¿no? Y una buena alimentación y también el querer nuestro cuerpo, porque si no empezamos desde ahí, pues, ¿qué va a pasar, no? Muchas gracias, muchas gracias. Esos son mis comentarios. Muchas gracias, Rosalía. De lo que mencionabas ahí, me quedé pensando mucho en una frase de Erasmo de Rotterdam que decía como la vestimenta es el cuerpo del cuerpo. Entonces, que creo que, bueno, es un tema pues muy interesante precisamente porque a veces nosotros pensamos el cuerpo y su relación con la vestimenta como la vestimenta algo que nada más cubre al cuerpo y que guarda pues una cierta relación funcional con respecto a ese cuerpo, ¿no? Que lo abriga, que lo mantiene seguro, que lo protege de la lluvia. Y yo creo que precisamente pues el reto es transformar un poco esta relación y pensarlo como en su momento lo pensó hace mucho Erasmo, ¿no? Más bien ver la misma vestimenta, ahorita que hablábamos de la tecnología, como una suerte también de extensión de ese cuerpo y que en mucho, digamos, durante mucho tiempo pues va a funcionar también esta metáfora de que la vestimenta es una parte del cuerpo. Ahorita que mencionabas eso, pensé en una investigación que hice sobre conventos de monjas en el siglo XVII. Uno de los capítulos o de los temas que trabajé justamente fue el de la vestimenta. Y ahí pues era muy interesante ver cómo para ellas la vestimenta religiosa era algo importantísimo, ¿no? O sea, era lo que permitía crear el cuerpo comunitario. Era importante ver cómo esa vestimenta
pues estaba, ¿no? Detrás de la identidad que ellas generaban. Ahí vemos que las identidades no están vinculadas como a la subjetividad individual, sino que las identidades siempre se piensan como algo vinculado a una corporación. Entonces la vestimenta servía precisamente para reforzar ese carácter de, pues, de comunidad más grande. Y también me llamaba mucho la atención como muchos castigos, por ejemplo, cuando alguna monja cometía pues algún acto de indisciplina o se le era señalada una falta, uno de los castigos más graves eran precisamente que les retiraran ese hábito. Era como si les estuvieran quitando su cuerpo. Entonces yo creo que ahí pues podría haber pistas, ¿no? Otra vez pensar si, o sea, esa vestimenta no solo en términos de su función protectora, ¿no? De salvaguarda del cuerpo, sino pensar este aspecto simbólico de la vestimenta. Con respecto a trabajos, están los trabajos de un historiador francés que se llama Daniel Roche, que tiene un libro que es el de la cultura de las apariencias. Él ahí estudia, a lo mejor no para el periodo que tú estudias ni el tema que tú estudias, pero puede darte como ciertas pistas. Él se concentra sobre todo en el siglo XVIII y él observa cómo pues durante mucho tiempo la vestimenta también tiene la función de marcar las jerarquías. Entonces él le interesa estudiar concretamente el periodo revolucionario de francés donde la sociabilidad política va a pasar por la vestimenta, ¿no? Pienso en los famosos sans-culottes, los sin, ¿no? Sin calzones, cómo era pues todo un statement también político. Entonces ahí él va a estudiar esta dimensión simbólica de las sociedades de antiguo régimen con respecto a la vestimenta y posteriormente el papel que va a adquirir en las sociedades modernas, ¿no? Donde la vestimenta al parecer pierde este carácter de marcar las jerarquías y en apariencia se vuelve algo democrático, algo vinculado al gusto, ¿no? Entonces también pues vale la pena leerlo otra vez para interrogar nuestra propia relación hoy con nuestra vestimenta. Y bueno, eso podría comentar ahorita que me ven a la mente, si no, si me acuerdo de otras cosas, otra bibliografía, lo comparto con Isabel. Ahora sigue el doctor Daniel Arzate y posteriormente el maestro Humberto Florencia. Muchas gracias, doctora. Doctora Genevieve, muchas gracias pues sí, por su tiempo, por compartirlo con nosotros. También, doctora Badía, muchas gracias por la invitación. Doctora Genevieve, tengo muchos pensamientos y espero no ser caótico y revuelto. Yo precisamente trabajo el cuerpo en el cine vinculado a la transfobia y a la violencia. Entonces, escucharla me genera muchas preguntas y de manera muy particular, cómo para sus estudios se vuelve importante en la literatura y el cine, por ejemplo, en esta reflexión sobre el cuerpo y en este estudio sobre el cuerpo. Sobre todo lo pienso en el sentido de Enrique Finol, más apegado a la semiótica de la cultura, que observa al cuerpo como pues una esfera, ¿no? Como una corposfera que toma distintas dimensiones para su comprensión, para su explicación, para su interpretación, etcétera, ¿no? Estamos investidos e investidas no solamente por la carne o por la piel o por la vestimenta, sino por los discursos que atraviesan los mismos cuerpos, por la semiosis que atraviesan los mismos cuerpos, y no sé cómo desde la historia pueden hacerlo, eso por un lado. Y por otro, pienso en un ejemplo que apenas me llamó mucho la atención, que es un ejemplo que a mí me parece de la transcorporeidad, que tiene que ver con las donaciones de órganos. De manera muy particular, hay una persona en la universidad que recibió un órgano de otra persona y este sujeto que fue el receptor se cambiará el nombre porque ya no es la misma persona. Entonces,
Me llama mucho la atención esta idea también de lo semiótico y la interpretación que permite también las transfusiones, las modificaciones, como usted muy bien decía, en este caso pues de las mujeres trans, ¿no? Que también semiotizan sus alrededores, que también significan y que también dan cuenta de procesos históricos, que también dan cuenta de procesos culturales y que también dan cuenta, como usted muy bien decía, de prácticas que pues van a explicar o que van a ayudar a comprender periodos, que van a ayudar a comprender intenciones temporales, intenciones históricas, ideológicas, políticas. Es decir, el cuerpo es un eje de conocimiento y es un eje informativo muy interesante porque por supuesto está ligado al hacer, pero también está ligado al decir y también está ligado al pensar y está ligado a muchos elementos al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues por ahí va mi reflexión en torno a lo que usted muy claramente nos presenta y bueno, dejaría quizá esta pregunta, ¿no? De cómo la historia hecha a mano de la literatura o del cine como lo voy a decir así, aunque a lo mejor no es lo ideal, como receptáculos también del cuerpo y como formas de comprender el cuerpo en determinados momentos históricos. Muchas gracias. No, gracias a ti por tus pensamientos. Yo no he reflexionado tanto con respecto al cine, porque todavía como que los periodos que he trabajado, que son particularmente siglo XVII y siglo XIX, como que no me ha llevado a familiarizarme o a retomar esos vestigios, pero un poco intentando retomar lo que subrayas, pues claro, ¿no? La literatura y el cine son importantísimos. Hay varios historiadores del cuerpo que justamente trabajan el cine, ¿no? Trabajan bueno, la literatura, eso pues sí podríamos decir que obedece a todos los periodos, pero bueno, cine pienso particularmente porque uno también de los retos que se impone al momento de pensar este tema del cuerpo tiene que ver con eso, ¿no? Cómo pensar este cuerpo en movimiento, este cuerpo que se experimenta, este cuerpo vivo, y bueno, pues el cine permite, ¿no? De alguna manera se vuelve un vestigio privilegiado para pensar ese tipo de dinámicas, de interacciones y pensar también a ese cuerpo experimentado o experiencial en términos de una performatividad, ¿no? Un tema también muy importante es cómo todo el tiempo estamos performando un cuerpo, ¿no? O sea, es decir, ese significado del cuerpo, esa experiencia del cuerpo, se juega también en espacios e interacciones. Y a veces esos documentos gráficos, las grafías, o sea, no siempre nos permite ver lo que el cine sí nos permitiría ver y lo que a lo mejor la fotografía nos permitiría ver. Entonces, claro que se vuelven, pues, documentos o vestigios importantísimos. Ahí quizá la particularidad del historiador sería que en un primer momento hay una reflexión muy importante en torno a cómo funciona el artefacto, ¿no? Es decir, o sea, antes de interrogar al cuerpo en esos vestigios, el historiador suele pensar mucho en el código de ese artefacto, ¿no? O sea, en el caso del cine, ¿cuál sería su lugar de enunciación, ¿no? O sea, ¿qué implica la técnica en lo que en el tipo de mensaje que me está transmitiendo, ¿no? ¿Qué tipo de cuerpos se muestran ahí? Por qué, cómo, los encuadros, los enfoques, lo mismo en el caso de la literatura, ¿no? ¿Qué tipo de género es? ¿Cuál es la intención de ese género? Entonces, desde un punto de vista histórico, pues importa primero como pensar cómo funciona el artefacto para posteriormente extraer, ¿no? O interpretar o derivar a partir de esos vestigios, pues una determinada lectura en torno al cuerpo. Ahí yo diría que en esta semiotización los historiadores otra vez subrayan mucho esta cuestión de qué es lo que nos da cuerpo en determinados contextos y qué es lo que hace el cuerpo en esos determinados contextos como puntos o como si se tratara de una suerte. A mí me gusta mucho la metáfora benjaminiana, ¿no? O sea, como que el pasado es una suerte de constelaciones que nosotros armamos y vinculamos de determinadas maneras, ¿no? Entonces, en el caso del cuerpo, otra vez, esta cuestión de lo que nos da cuerpo, de lo que hace el cuerpo, de lo que vuelve posible y pensable al cuerpo en determinado momento, estaría vigente en la interrogación que hacemos de estos vestigios, ¿no? Y aquí pienso en el caso de la literatura y el cine. Y tú mencionabas dos temas muy importantes que tienen que ver también con las partes de ese cuerpo, ¿no? Muchas veces este pensamiento, esta problematización del cuerpo también se nos da a partir de fragmentos. Es decir, aquí habría que cuestionar si siempre el cuerpo se nos muestra en su totalidad, ¿no? Yo diría que no, o sea, más bien es siempre pensar los rostros, ¿no? Las piernas,
la sangre, el corazón. Entonces, una beta también muy fecunda es esta historia del cuerpo que interroga el cuerpo a partir de sus partes, es decir, es este cuerpo sinecdótico que nos devuelve al final pues un fragmento de una totalidad. Entonces creo que ahí hay también un tema como muy interesante con este ejemplo que tú mencionabas, ¿no? Hoy en día para pensar las transfusiones o para pensar también cómo las distintas partes de ese cuerpo nos permiten hacernos una idea general del cuerpo en un determinado contexto o cómo más bien el cuerpo quizá es algo que siempre se nos aparece como algo fragmentado, inacabado, ¿no? Y particularmente pues en estos tiempos modernos. Ahí retomo de lo que dijiste. Creo que más bien el cuerpo siempre se nos presenta como un punto de partida más que de llegada, ¿no? Que creo que eso es lo potente del cuerpo como objeto de estudio y es algo que yo he constatado mucho, que siempre me quedo viendo en las historias que hacen del cuerpo su objeto de estudio o las historias del cuerpo. Al final el cuerpo es un pretexto para indagar otras cosas, ¿no? Más bien se vuelve un punto de partida privilegiado para observar otros fenómenos y en este caso pues serían estos fenómenos que tú estudias, ¿no? Entonces también ahí sería interesante pensar pues esta relación, ¿no? O sea, cómo el cuerpo nos permite indagar, tematizar, problematizar cosas que quizá desde otra perspectiva no serían visibles y que nos hablan pues mucho de quiénes somos y los problemas que nos atraviesan como sociedad. No sé si respondí, Daniel, pero bueno, fue como muy interesante todo lo que dicen. Muchas gracias, sí, sí, sobre todo el diálogo, ¿no? Gracias por el diálogo y sin duda, pues se van generando pues estas preguntas, ¿no? Se va anclando pues a los intereses personales, pero al mismo tiempo compartidos. Muchas gracias, Genevieve. Bueno, pues sigue el maestro Humberto Florencia. Hola, hola, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Un saludote, un gusto conocerla, doctora, y un saludote a todos los amigos que están presentes. Es un diálogo bonito, más que esta cuestión de quién sabe más, ¿verdad? Eso me encanta. Lo que sí, en ese sentido, en esta participación, mi ángulo es literario, estoy más en la literatura y desde luego el teatro. Entonces, por ahí está el angulito sobre la corporeidad y que también por ahí nos hemos inclinado. Y entonces, ahí le pediría quizá por la premura en la que pues, nos estamos conociendo, doctora, y le dije a Isabel, sería fabuloso tener sus materiales. Por mi premura, quizá no los pude conseguir a tiempo. Si nos echa la mano, sería sensacional porque aunque es literatura y desde luego usted ha insistido en que es la historiografía, créame que a la literatura, la filosofía, la historia nos, nos ayuda un montón. Este, y en ese sentido, pues es muy padre, ¿no? Y extendería a partir curiosamente en lo que acaba de comentarle a Daniel. A veces uno piensa el cuerpo como un todo y a veces, pues en realidad podemos partir desde ciertos tópicos, desde luego, desde la experiencia que usted nos compartió y que desde luego no somos cuerpo, aunque tengamos mente e inteligencia, somos cuerpo y el cuerpo nos limita. Entonces nosotros mismos somos el mismo laboratorio desde donde vamos a leer, como usted nos indica, ¿no? Y elegimos un área, ¿no? Historia, literatura, filosofía, etcétera. Y en ese sentido, pues se abre la neurona ampliamente, ¿no? Este ejercicio que tenemos es un ejercicio de cuerpos, ¿no? Muchos. Y me brinca la neurona, entonces hay una novela de Sturgeon, Casi humano, en donde el cuerpo aparentemente perfecto se compone de diferentes cuerpos. Por ejemplo, eso me encanta y estamos dialogando, eso más que preguntas y estamos dialogando, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ejercicio y se ve, por ejemplo, en el Zoom, Ivonne León en un aparentemente cuerpo masculino, ¿no?
Además, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bota la neurona y bota la colocación para investigar y hablar de. Entonces, participamos en ese sentido, no me quiero extender mucho, uno mismo como su propio laboratorio, ¿no? Eh, Me interesa, previo a esta charla, vi una charla que usted ya nos compartió dentro de sus líneas, e incluso el cuerpo y sobre todo también el cuerpo femenino, ¿sí? ¿Por qué? Voy a retroceder nuevamente. Pensamos en un todo y qué sucede en lo particular. En lo particular, luego de repente, yo he trabajado un poquito a revueltas y se habla de la prisión espacio y quien haya leído el Apando, sobre todo el libro más que la película, es muy interesante que el personaje monstruo deforme en realidad es prisión cuerpo, primero. ¿Y a dónde voy? Es precisamente para ir profundizando en estas cuestiones de cómo visualizamos, cómo percibimos, no en lo general, sino en lo particular, y lo dejo un poquito así. Nos faltaría mucho tiempo, lo sé. Eso implica una charla entre chelas y tragos y más, ¿no? Y teorizaciones. Pero, por ejemplo, hay Elmer Mendoza, ahorita se me va el nombre de la novela, es un autor sobre cuestiones detectivescas y a partir de la mutilación de un fragmentito, no voy a ser específico, de un cuerpo femenino, se nulifica todo el cuerpo femenino y todos los imaginarios se van concentrando a ese fragmento femenino. Y entonces la lectura, incluso yo me he topado en la recepción de compañeras, maestras o alumnas, que esto luego resulta ofensivo, pero curiosamente no es que uno haga una apología al crimen ni a ese hecho concreto violento, sino cómo se desprenden una serie de imaginarios a partir de un fragmento femenino. Y entonces, a partir de ahí es que quería extender sobre lo que usted misma ha indagado sobre lo femenino, el cuerpo femenino, que no, pues, de este diálogo, ¿no? Sobre todo. Y en verdad, muchas gracias de corazón. Sí, gracias. Hasta ahí. Muchas gracias. De esto que comenta, quizás solo diría que la literatura, por ejemplo, para mí en lo personal, constituye luego lo límite de lo pensable para los historiadores, porque a veces en nuestras narrativas, luego como que somos muy encorsetados, entonces yo siempre le digo a mis estudiantes, es que hay que leer más literatura, hay que leer más novela, y hay unos novelistas que luego construyen unas imágenes impresionantes, y yo le digo, pues es que también la cierta potencia de la escritura histórica tendría que tener esa potencia literaria, es decir, no, nos centramos luego mucho como en construir conceptos y olvidamos también que esa construcción de imágenes poéticas también es muy importante para la comprensión de esos pasados. Entonces, yo luego no lo manifiesto tanto en mi escritura, aunque lo digo que hay que hacerlo, pero siempre es pues muy importante también estar, ¿no? Como leyendo otras cosas y aquí lo vinculo con las otras participaciones que también pues hablaban de la interdisciplinariedad. Y de esto que dice, sí, con mucho gusto puedo compartir algunos de mis trabajos, se los hago llegar a Isabel. Hay un libro que tengo que se llama Cadáver, Polvo, Sombra, Nada, que es sobre los conventos de la Ciudad de México en el siglo XVII, un poco intentando pensar esa historia a partir del cuerpo, y luego ya más bien son pequeños artículos dedicados al tema de la educación física, que con mucho gusto lo puedo compartir para ver si esto que digo realmente lo hago hoy o no. Pero bueno, y nada más con respecto también a lo otro que decía, ¿no? Yo creo que al final esta cuestión de los fragmentos ya no la subrayé tanto, no salió, no quise ser como repetitiva con Ujú. la otra Sí, ponencia, pero creo que al final siempre accedemos a ese cuerpo caleidoscópico, ¿no? O sea, nunca sí, se nos aparece el cuerpo en la totalidad, aunque aquí hablamos de ello, pero
incluso, o sea, en el presente y en ese pasado, creo que siempre es un cuerpo caleidoscópico que se nos aparece a partir de fragmentos. En el caso de la historia es como también muy importante trabajar a partir de gestos que permitan ceñir ese cuerpo, ¿no? Porque cuando nos interrogamos otra vez por el cuerpo, pues, ¿qué estamos viendo? ¿Dónde lo encontramos? ¿No? Más bien siempre son fragmentos que se vuelven un pretexto para pensar el cuerpo y un punto de partida para ahondar en otros temas que nos interesan, ¿no? Que en consonancia o tensionándolo con el tema del cuerpo, pues siempre se revelan cosas que quizá no sabíamos, ¿no? Esos automatismos o esas certezas. A mí me gusta mucho cómo el tema de la historia del cuerpo lo que haría es al final violentarlo, ¿no? O sea, pero violentarlo Sí, en un buen sentido, como sí. para pensar otras cosas y reconsiderar otras cosas. Sí, no, perdón que me extienda, perdón. Y qué simbólico este momento, esta charla, a una semana de estos solsticios en donde podemos ver un cuerpo sacrificable, o sea, la siguiente semana, la idea, la pasión, la mutilación, etcétera, etcétera. Y a su vez, y ahí me sumo a la parte teatral, con todo respeto, digo teatral no de burla, sino con todo respeto lo carnavalesco también, lo placentero que es también ese cuerpo, el sacrificio y el placer, estas dualidades. Y perdón que abuse de mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo alguna duda, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Si no, para ganarles. ¿No hay ninguna mano levantada? Bueno, Hola, doctor. Bueno, Edith, por favor, sí. hola, buenas noches. Buenas noches. A mí rápidamente como que me surgió una pregunta con respecto a de qué manera, desde la perspectiva histórica, desde la historia del cuerpo en particular, se resuelven estas tensiones, ¿no? Que por lo menos como en el área de las ciencias sociales están como muy presentes respecto a la mente y el cuerpo, ¿no? Está como toda esta parte de que si hay una materialidad biológica, orgánica del cuerpo, pero también es un cuerpo sintiente, ¿no? Entonces, de repente también hay varias investigaciones que se nombran como que son investigaciones del cuerpo, de la corporalidad, pero la forma en la que se remite a ellas, en la forma en la que se habla de ellas, pareciera que es como una cuestión como intelectual, se termina como intelectualizando. No sé si me explico. O sea, ¿cómo es que desde la historia se puede resolver estas tensiones que tienen que ver también con una cuestión de sujeto-objeto, ¿no? Hace rato que usted mencionaba de que el cuerpo era objeto de estudio, yo me preguntaba si eso se puede, en términos epistémicos, se puede abordar de esa manera, ¿no? Desconozco cómo lo aborda la historia, pero ¿el cuerpo puede ser un objeto de estudio? En el sentido de que también somos un cuerpo. Gracias. Gracias. Ay, es que no sé si logramos resolver esas contradicciones. Creo que pues siempre la invitación es más bien como poner a esas tensiones sobre la mesa. Yo un poco me gusta pensar esta parte sobre cómo, o sea, que estemos aquí, ¿no? O sea, como decía, pues implica que tenemos un cuerpo a nuestra disposición, que somos un cuerpo. Sin embargo, cuando intentamos pensar ese cuerpo, cuando nos lanzamos a la conquista epistemológica de ese cuerpo, de repente ese cuerpo se nos vuelve algo opaco, algo difuso, algo que no sabemos asir. Y ahí tendría que entrar, ¿no? Esta tensión sobre cómo nosotros también nos apropiamos o experimentamos este cuerpo. Es decir, es una doble tensión que se da siempre cuando generamos o creamos un objeto de conocimiento. O sea, al final, todo objeto de conocimiento yo diría que es algo artificial, no en el sentido de que no exista, sino es como un pequeño trozo de la realidad que nosotros estamos decidiendo disecar para interrogar, ya sea para tematizarlo o para pensar algún proceso o alguna coyuntura. Entonces, llámese cuerpo, llámese cosa, yo creo que todo objeto de conocimiento siempre es algo artificial por el gesto de conocimiento, no tanto porque no exista. Y en el caso del cuerpo, pues se sumaría también esta tensión, ¿no? Con respecto a que nosotros hoy en día el cuerpo es algo pues que constatamos
de manera muy vital, pero que al mismo tiempo también es algo que nos hace conscientes de nuestra temporalidad, de nuestra contingencia, ¿no? De nuestra mortandad. Me gusta mucho pensar algo que dice el sociólogo David Le Breton, ¿no? Sobre cómo teorizamos el cuerpo, lo objetivamos, pero de repente cuando el cuerpo nos duele, ¿no? Ahí es cuando nos acordamos del cuerpo y pues ninguna teorización sirve. Entonces creo que esas tensiones pues están constantemente presentes en el caso de la historia y no sé si se resuelvan, ¿no? Ahí yo apuntaría como a dos posiciones. Hay historiadores que, bueno, pues como que intentan obviarlas, ¿no? Y se lanzan a abordar el cuerpo, y hay historiadores que subrayan que es importante constantemente poner sobre la mesa las tensiones, es decir, constantemente hablar de mi lugar de enunciación, de las dificultades a las que yo me enfrento al momento de hacer historia, de mis propias condiciones de posibilidades corporales, porque al final eso de alguna manera pues representa o pinta una aporía. Entonces, aunque no esté solucionando la tensión, el que la aporía esté ahí presente, pues permite generar o hacer un tipo de conocimiento más crítico. Entonces, no sé si lo resolvemos. O sea, yo en mi caso como que trato constantemente como de ponerlo en los escritos. No siempre me sale porque últimamente a partir de las reflexiones como que me he vuelto más consciente de la importancia de hacer eso, ¿no? Pero creo que pues la cuestión es siempre como problematizar y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Estas son las problemáticas que yo encuentro y de alguna manera estas son las estrategias o las tácticas que yo implemento, pero de ninguna manera son pues historias u objetos que son cerrados. Ahorita que mencionabas si el cuerpo podría ser un objeto, no sé, quizás un pretexto para pensar el pasado, pero bueno, por términos de convenciones lo llamamos objeto. Y retomo también para pensar lo que preguntabas sobre cómo resolver estas contradicciones, también por eso para algunas investigaciones o en algunas pues historias del cuerpo es muy importante esta pregunta, ¿no? Sobre lo que implica pensar desde la perspectiva corporal. De alguna manera también para algunos esto pues permitiría poner sobre la mesa la aporía o bien hacer frente a esta tensión o a estas contradicciones pues presentes en toda investigación, que en el caso del cuerpo pues parecería que aparecen con más ahínco, ¿no? Precisamente por la pues naturaleza corporal de la existencia. Pero no sé si contesté a tus preguntas, Edith. Yo también siempre me quedo pensando, cómo solucionar las contradicciones y también qué se supondría, ¿no? Que tendría que hacer el conocimiento. Pienso mucho en algo que decía Michel Desertot sobre cómo pues todo conocimiento siempre obedece a una operación que él llama la operación historiográfica. Bueno, él está pensando en el conocimiento histórico, que tiene que ver o sea, la operación historiográfica tiene que ver con la relación entre una institución, o sea, lo que las instituciones permiten y posibilitan, ¿no? Para él, las instituciones son como la trama silenciosa de todo proceso de conocimiento. Tiene que ver con las metodologías, o sea, los lentes, las dioptrías que utilizamos para construir objetos y aproximarnos, y tiene que ver con una escritura. Entonces, aunque él está pensando en el conocimiento histórico, me gusta a mí trasladar esto que dice, pues a todo tipo de conocimiento, ¿no? Si al final todo conocimiento es producto de una operación particular donde se están triangulando estos tres aspectos, y a veces eso nos revelaría para él pues un conocimiento imperfecto, ¿no? Porque se nos muestra pues que el conocimiento siempre está encarnado en la sociedad que lo produce, pero al final para él pues esto más bien representa la condición de posibilidad de todo conocimiento, es decir, no hay conocimiento perfecto, ¿no? Sino que todo conocimiento siempre está respondiendo a esas latencias. Entonces, lo traigo a colación porque pienso que quizá a lo mejor desde el planteamiento sertoriano, pues el conocimiento siempre conlleva contradicciones, aporías, ¿no? Y pues no sé, tal vez así es y eso permita que se siga discutiendo y que las cosas sigan cambiando de perspectiva. No sé si contesté, pero bueno, ya me debrayé yo, ya. Todos, Sí, todos nos muchas debrayamos, gracias. pero faltaría sobre la construcción del cuerpo femenino un poquito más. Ah, Perdón, claro, bueno, a mí pues, no sé perdón, si, y si muchas quizá por gracias. Este, no, o sea, bueno, a mí como que el cuerpo femenino es algo que me atormenta, ¿no? Entonces, pues yo lo he vuelto como mi objeto de estudio particular, ¿no? Un colega siempre me dice que quizá
yo no logro subrayar como el cuerpo es algo que me atraviesa, entonces por eso me lanzo a la conquista o intento lanzarme a pensar o a tematizar esos cuerpos del pasado. Entonces, bueno, pues más bien aquí como que el cuerpo femenino fue algo que me ha interesado, porque me interesa también pues mucho pensar este tema de la historia de género, ¿no? La historia con perspectiva de género que para mí tendría que ver más bien con pensar otra vez cómo cambian esas historias, si se cuentan desde una perspectiva masculina o si se cuentan desde una perspectiva femenina, ¿no? Y en el caso de los cuerpos femeninos, pues también me resultan temas interesantes para pensar el pasado por todas las tensiones y las contradicciones que se encarnan en esos cuerpos. Y aquí pienso concretamente en el siglo XVII, en esos cuerpos de monjas que he estudiado, sobre pues cómo todo el tiempo hay una suerte de dicotomía, ¿no? Entre los ideales que deben alcanzar, pero por otro lado también los comportamientos que tienen. Entonces, bueno, es un tema que a mí me ha interesado y también creo que al momento de estudiar el cuerpo, otra vez más bien hay que fragmentarlo, ¿no? Que esta reflexión salió ya de manera muy tarde, a lo mejor la debí de haber colocado pues en el cuerpo del texto, ¿no? Pero una estrategia pues más bien tendría que ver con pensar qué cuerpos estamos pensando, valga la redundancia, en el pasado, ¿no? O sea, esos cuerpos a partir de fragmentos de gestos y también esos cuerpos en función no tanto de hombres y mujeres, sino de lo femenino y lo masculino, lo que es considerado como lo femenino y lo masculino en una época, y ahí podrían caber, ¿no? Pues indistintamente los cuerpos sexuados, y también pues tiene que ver con pensar esos cuerpos performando determinados espacios, ¿no? Porque vemos también que esa historia del cuerpo se repiensa cuando pensamos también a los cuerpos actuando en determinados espacios y cómo esos espacios pues también inciden en las experiencias y en los gestos de esos cuerpos. No sé si iba más o menos por ahí la pregunta. Sí, muchas gracias. Yo creo, pues da para más, mucho más, desde luego. Entonces la comprometo, no es cierto, es broma, es broma. Para una charla, precisamente hablar sobre el cuerpo femenino desde una perspectiva femenina. Es cierto, hay abundante material contada desde los hombres. Y entonces, pues sí, la otra parte, vale, es muy importante rescatarla desde cómo la cuenta, la parte femenina. Y perdón, estoy abusando, perdón, pero sí es muy interesante, ¿no? Y en verdad, muchas gracias, perdón, gracias. Bueno, yo te quería preguntar algo, Ginny. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. Este, bueno, a mí me has hecho viajar, no sabes cuántas ideas me has hecho generar, desde recordar a Alfonso Mendiola cuando recién llegó a la Ibero, que fue maestro mío en la maestría y que era excelente. Y también en esto que de repente menciona Humberto, no puedo dejar de pensar en un cineasta como Woody Allen y donde de repente uno tiene el muñequito que está guiando al cuerpo para hacer cosas, ¿de acuerdo? Y de repente pienso en la corporeidad, o sea, pienso en la corporeidad, en la materia que, que está en desfase con la mente. Entonces la mente por mucho tiempo no se da cuenta cómo se va corrompiendo la materia y cómo se van mermando las capacidades, al menos que sea un cuerpo de inicio enfermo. Y, y cuando uno lo descubre es cuando ya no puede hacer nada, o cuando hay un cambio tan súbito que ya no puede hacer nada. Y de repente también esta parte de las tecnologías, cuando vemos que, por ejemplo, tu generación comenzó a usar los celulares a todo tipo de horas, cuando antes había horas para hablar por teléfono y horas que ya uno tenía que dedicar para dormir, se acababa la televisión a cierta hora y uno se levantaba con otro día. O sea, era un horario, un tiempo que se hizo líquido, como dice Bauman, y también un espacio que se pulverizó en el momento en que nos estamos viendo cada quien
y podríamos estar en China uno y en otro en Australia o en otro en cualquier otra parte del planeta, ¿no? Entonces, nos llevaría inclusive a pensar si tu cuerpo es en realidad tu cuerpo, si mi cuerpo que tú estás viendo es en realidad la Isabel que tú te acuerdas cuando eras niña, ¿no? Y te darás cuenta tú que no. Pero me has hecho dar un brinco enorme, y también cuando pusiste un ejemplo, ahí va uno que te complementa muy bien: el hábito no hace al monje. El que le quitaran el hábito a la monja no hace al monje, y eso también lo dicen también los dicen los budistas, ¿no? No puede usar el hábito anaranjado nadie que en esencia sea monje. Entonces el monje implica el pensar y el sentir es atemporal, y el cuerpo lo limita, lo castra. Es cuanto. Pues justo ahorita que mencionas eso, Isabel, también me acordé de algo que no comenté cuando en el comentario pregunta de Adit. Ahí también sería como interesante pensar, ¿no? Es decir, esta dicotomía cuerpo-mente, cuando aparece, cuando evacuamos la parte de las afecciones, de las emociones, que apenas, ¿no? Muy recientemente en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades está este como giro afectivo, que hay historiadores que hablan más bien como de un giro cuerpo afectivo, cuerpo emocional, ¿no? Porque tampoco podemos separar como las emociones y el cuerpo, pues más bien vemos que está todo imbricado. Y ahí me gusta mucho pensar en esto que propone David Le Breton en el texto de Antropología del Cuerpo y la Modernidad, y este historiador Joyce Vigarello, que tiene un libro que se llama La experiencia de sí, ¿no? Donde también él intenta tematizar, bueno, estos como insights en nuestra época, ¿no? Donde cuerpo y mente están separados, donde el cuerpo es como una suerte de propiedad nuestra, ¿no? Y esta famosa pregunta de si somos un cuerpo o tenemos un cuerpo, ahí ellos un poco la respuesta que le dan es intentar tematizar cuándo surgen estas ideas, y pues también mostrarnos que no siempre ha sido así, ¿no? Que el cogito cartesiano pues obedece a determinadas condiciones de posibilidad, y que también es algo que sí se expande en ciertas áreas del conocimiento, pero que hay otras donde no hay pues esta separación tan apremiante entre cuerpo y mente, ¿no? Entonces, bueno, me quedé pensando un poco en eso, en eso que subrayas otra vez, para pensar cómo la historia pues también tiene que ver con tematizar, ¿no? Y pensar nuestros propios presentes, y a partir de esos presentes pues lanzarnos, ¿no? No sé si a la conquista quizás sea una palabra muy mal utilizada, pero bueno, lanzarnos al pensamiento de esos pasados. Pues bueno, Ginny, el tiempo nos ha acabado. Ya estamos a un minuto de acabar. Este conversatorio ha sido riquísimo. Este experimento es para todos. En unos cuantos días se los mando para que lo usen y dispongan de él en sus clases. Y muchísimas gracias, Ginny, y muchísimas gracias a todos mis compañeros y amigos que están conmigo, que estuvieron conmigo en este ejercicio. Te Al contrario, agradezco mucho gracias. en nombre de todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. No, Y muchas nos gracias a estamos ustedes. viendo. Seguiremos, Ginny. Gracias, buenas Seguiremos. Gracias. noches. Buenas Muy noches, buenas no, muchas noches. gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas Hasta luego. noches. Muchas gracias.